Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, todas las alabanzas pertenecen a Dios y que la paz y las bendiciones de Dios sean con nuestro profeta Muhammad. Pues, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Damos las gracias infinitas a Dios por habernos permitido iniciar el curso sobre los pilares del Islam, y le pedimos a Él que nos ayude para llevar a cabo este curso, para aprender, que nos abra la mente, el corazón, para entender la religión y también para ponerla en práctica. Amén. Entonces, los pilares del Islam. Los pilares del Islam representan o constituyen la parte práctica del Islam. O sea, los pilares de la fe que ya vimos y que estamos también viendo los lunes, sí, también forman una parte de práctica, pero mucho que ver con el corazón, con lo que uno cree. Y también sí, lo que creemos también ponemos en práctica. O sea, se debe ver en la realidad. Para que seamos sinceros de lo que creemos. Entonces, el que no, los pilares de la fe tienen mucho que ver con los pilares del Islam, ya que es, digamos, de ahí parte el musulmán que practica los pilares del Islam. Entonces, los pilares del Islam son 5, como ya saben: el testimonio de fe, la oración, el zakat, el azaque o la caridad anual obligatoria, el ayuno del mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. Entonces, vamos a ver los argumentos que afirman que esos son los pilares del Islam. Primero del Corán y luego de la Sunna del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Pues Dios dice, en cuanto al primer pilar del Islam, que es el testimonio de fe, dice: originador de los cielos y de la tierra, ¿cómo podría tener un hijo si no tiene compañera? Y Él es quien ha creado todo. Él tiene conocimiento de todas las cosas. Ese es Dios, su Señor. No hay más divinidad que Él, creador de todas las cosas. Adórenlo solo a Él. Él es el protector de todas las cosas. Corán, el capítulo 6, aleas 101, 102. También dice: Dios atestigua, y con Él los ángeles y los dotados de conocimiento, que no existe más divinidad que Él, y que Él vela por la justicia y mantiene el equilibrio. No hay otra divinidad salvo Él, el poderoso, el sabio. Capítulo 3, alea 18. Y también dice en el capítulo 2 y también en el capítulo 3: Dios, no hay otra divinidad que Él. No hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Él, el viviente. Se basta a sí mismo y se ocupa de toda la creación. Capítulo 3, alea número 2. Y también en cuanto al atestiguar que Muhammad es el mensajero de Dios, entonces, para saber que Muhammad es un mensajero, pues Dios dice: Muhammad es el mensajero de Dios. Los creyentes que están con él son severos con los que se niegan a creer, pero misericordiosos entre ellos. Capítulo 48 y alea 29. Y también dice: Muhammad no es el padre de ninguno de sus hombres, sino que es el mensajero de Dios y el sello de los profetas. Dios lo sabe todo. Capítulo 33, alea 40. Y también en cuanto a la oración, encontramos muchas aleas en el Corán que nos hablan, donde Dios ordena la realización de la oración junto con el zakat. También encontramos muchas aleas en que Dios dice: establezcan la oración y paguen el zakat. Establezcan la oración y paguen el zakat. Y en cuanto al ayuno, y también dice:
En cuanto al ayuno, pues que es del mes de Ramadán, Dios dice, creyentes, se les ha prescrito el ayuno al igual que les precedieron, para que así alcancen la piedad o el temor devocional. Y en cuanto a la peregrinación, y eso lo veremos inshallah con detalle, pues Dios ordena al profeta Ibrahim, que lo pasó con él, ordenó al profeta Ibrahim que lo pasó con él, llamar a la gente a peregrinar a la casa de Dios, a la casa sagrada de la Meca, que es la mezquita sagrada. Entonces se dijo, وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا, y llama a la gente a peregrinar a la casa de Dios, y vendrán caminando y montados. Bueno, eso inshallah veremos con detalle. Y en la sunna del profeta Muhammad dice que el Islam se basa en cinco. Atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. 2. Hacer las oraciones o hacer la oración, se refiere a las 5 oraciones obligatorias que se hacen durante el día y la noche. Son 5 cada día. Y también dice el zakat, que es la caridad anual obligatoria, que es un porcentaje que los musulmanes que tienen, un ahorro, que tienen, sea cual sea el comercio o el trabajo, pues tendrán que dar un porcentaje, y lo veremos en su momento, inshallah, a los pobres y necesitados. El cuarto pilar del Islam es, dijo el profeta Muhammad, ayunar el mes de Ramadán. Ayunar el mes de Ramadán, que ya faltan 60 días para la llegada del mes de Ramadán. Y por último dice la peregrinación. Hacer la peregrinación según las posibilidades económicas y físicas. Eso es el último pilar, es solo para las personas que tienen las posibilidades tanto económicas y físicas. Entonces, el primer pilar, que es el testimonio de fe, o lo que también se sabe en árabe, ash-shahada, o lo que es en transliteración, la shahada, ¿ya? ¿Qué es? Es atestiguar, es una declaración del testimonio de fe, es atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Supongamos que una persona que ya ha visto, por ejemplo, las clases sobre los pilares de la fe, y está convencido y está de acuerdo, ¿no? Y cree en todos los pilares de la fe, y desea, mejor dicho, volver al Islam, porque el Islam es la religión original de todas esas personas. Todas esas personas nacen siendo musulmanas, pero como dijo el profeta Muhammad sallam, luego dejan de serlo por la educación que reciben de otra religión, o por por no tener, como dijo, que los papás enseñan otra religión que no mantiene la religión original, que es el Islam. Entonces, por eso digo, vuelve, ¿no? Si una persona desea volver al Islam, no convertirse, es volver. Ya ha estado, todos nosotros, desde que nacemos siendo musulmanes. Entonces, las personas que por la educación o por otros motivos que han dejado de ser musulmanes, pues cuando hacen la shahada, vuelven nuevamente al Islam, vuelven nuevamente a la religión original del ser humano, ya que el Islam nace con nosotros, no es que algo que adquirimos, sino es primero algo que nace con nosotros. Entonces, la shahada o el testimonio de fe es atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. La persona que desea volver al Islam debe, para ser musulmán, pues tiene que declarar creyendo del corazón, o sea, creyendo en todo, en lo que significa, y eso es lo que vamos a ver inshallah en la próxima clase, lo que significa
la shahada, lo que significa atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado, y atestiguar que, excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Pues uno tiene que saber el significado antes de declarar ese testimonio, y también después, ¿ya? Y también después. Para que cumpla con el significado de esa declaración, porque es una promesa, es un pacto, es un convenio que hacemos con Dios, de que adoramos solo a Dios, y siguiendo los actos de adoración y la forma de cómo adoramos a Dios, pues es acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, que viene confirmando y viene terminando y sellando las enseñanzas de los profetas y mensajeros anteriores, como Jesús, Moisés, Abraham, Noé y los demás profetas y mensajeros. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Entonces, la persona que desea volver al Islam tiene que declarar el testimonio de fe con el corazón, o sea, creyendo que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y creyendo que Muhammad es el último profeta y mensajero y es el sello de los profetas. Obviamente creyendo en los profetas y mensajeros anteriores, ¿no? Como ya hemos visto en los pilares de la fe. Y también pronunciar el testimonio de fe con la lengua, ¿no? No es suficiente decirlo en la mente, ¿no? O sea, o solo creer que sí, que no hay nada y nadie que merece ser adorado excepto Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. No, sino hay que declararlo también. Creerlo sí, importante y necesario, pero también declararlo. Uno sí puede declararlo, sin la necesidad de, hacerlo en la mezquita o hacerlo ante una persona, pero sí es recomendable. No es necesario, no es una condición para que la shahada sea válida, pero porque ya Dios es el gran testigo, pero sí es recomendable para que esa persona sea conocida en la comunidad, que sí, y que hay testigos que sí, que atestiguan que tal persona que ha hecho la shahada o que ha hecho la declaración del testimonio de fe. Entonces, ¿cuál es el significado? Y después de declarar el testimonio de fe, pues hay que ponerlo en práctica, hay que poner en práctica el significado de la shahada, y eso es lo que vamos a ver, inshallah. Entonces, ¿cuál es el significado del testimonio de fe? Bueno, antes me permiten dejar claro que la forma de cómo declarar el testimonio de fe es en español y también en árabe, ¿no? También en un hadith, el profeta Muhammad dice que también, después de atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah, también se atestigua que Jesús, hijo de María, es profeta o es siervo y mensajero de Dios. Y también se atestigua que el paraíso y que el infierno son verdades. Esa también es una forma que existe, es una forma de declarar el testimonio de fe que sí existe. Así que los hermanos y hermanas que a veces ven en la página o ven en otros videos, en otras páginas, que hay personas que dicen, eso también dicen, que atestiguo que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, atestiguo que Muhammad es el mensajero de Allah, atestiguo que Jesús, hijo de María, es el siervo y el mensajero de Allah, y atestiguo que tanto el paraíso como el infierno son verdades. Esta es una declaración verdadera, ¿no? Prueba de ello es un hadith, prueba de ello es lo que dijo el profeta Muhammad, ¿no? Entonces ya es una forma, así dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero la forma suficiente es atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah, y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah.
Ahora, ¿qué significa? Atestiguar es declarar, ¿no? Es ser testigo de, que no hay, Entonces, atestiguar, luego viene la negación. Negamos completamente que no hay nada ni nadie. Nada, es decir, ningún objeto, sea el sol, sea la luna, sea otro objeto, ni nadie, ninguna persona, ningún animal, o santo, o imagen, bueno, también estatua, que merece la adoración, que merece ser adorado. No hay nada ni nadie que merece ser adorado. Entonces, negamos completamente la adoración de algo o de alguien. Pero excluimos de todos estos a Allah, al Creador únicamente, al Dios único. Excluimos que Él es el único que merece ser adorado. Atestiguar que no hay es la negación. Debemos negar y rechazar, digamos, negar primero con nuestro corazón y también con nuestra lengua y también en la práctica. Negar y rechazar. Negar que hay otros dioses o que hay negar que digamos hay algún objeto o digamos o que alguien merece la adoración y rechazarlo también en la práctica no, o sea, no adoramos al sol, no adoramos a la luna, no adoramos a ningún objeto y no adoramos a ninguna persona, o santo, o imagen, o estatua, o ídolo, o lo que sea. No adoramos nunca, o sea, rechazamos y negamos. Pero confirmamos, o sea, excluimos de todos estos a Allah y confirmamos, ¿no? Confirmamos a través de excepto, la excepción, que el único que merece ser adorado es Allah. Es Allah, que ya hemos visto que Él es el creador, que Él es el dueño de todo lo que ha creado, el que maneja todo lo que ha creado y el que manda en todo lo que ha creado, el que da la vida, el que da la muerte, el único que puede perdonarnos sus pecados, que puede salvarnos, que puede protegernos, cuidarnos, curarnos y el único que nos va a juzgar. ¿Ya? Así que por eso Él es el único que merece ser adorado. Merece. ¿Ya? O sea, no es... tenemos que entender que cuando adoramos a Dios, lo adoramos porque Él merece, porque Él lo merece. Es porque Él, antes de ordenarnos adorarlo, Él ya nos ha creado nosotros y nos ha creado todo lo que necesitamos. Después de crearnos, después de darnos la vida, después de darnos todas las facilidades y toda la comodidad y todo lo que necesitamos para habitar en esa tierra, pues ahí recién, cuando ya tenemos todas las condiciones, ahí recién Dios nos llamó para adorarlo. Porque ya tenemos todas las facultades y las posibilidades y las habilidades, sí, para cumplir con la adoración. Entonces, lo primero que Dios ha hecho es crearnos. Y crear todo lo que necesitamos y crearnos a nosotros y darnos todas las facultades que necesitamos, tanto para comprender el mensaje de Dios, como para escucharlo, como para entenderlo, como para ponerlo en práctica, ¿ya? Y saberlo y conocerlo y aprenderlo. O sea, nos dio todas las facultades que necesitamos. No es que Dios nos ha quitado alguna facultad que no nos ayuda para entender el mensaje y nos ordena adorarlo. No. Por eso Dios, el único que merece ser adorado. Entonces, recordemos que negamos y rechazamos que hay alguien o que hay algo que merece la adoración y excluimos a Dios, el único, que no tiene socios, que no tiene iguales, que no tiene hijos, que no tiene esposa, que no tiene padres, que no tiene ni padre ni madre, que no fue creado, pero Él es el creador y todo lo demás es creado por Él. El que da la vida, el que da la muerte, el que sustenta, el que merece la adoración.
etc. Y veremos, inshallah, con más detalle lo que significa profundamente esa primera parte, que es atestiguar que no hay nada ni nadie que merece ser adorado excepto Allah. Pasamos ahora a la segunda parte, que es atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah. Como ya sabemos, el que declara ese testimonio de fe ya sabe que hay que creer en todos sus profetas y mensajeros. O sea, atestiguando que Muhammad es el mensajero de Allah no significa excluir a los profetas y mensajeros anteriores. No, sino están incluidos. O sea, ya que declaramos que Muhammad es el sello de los profetas. Y cuando decimos que es el sello de los profetas, ya que han habido profetas y mensajeros, o ha habido profetas y mensajeros antes de Muhammad. ¿Ya? Como Jesús, que la pasea con él, Moisés, que la pasea con él, Abraham, que la pasea con él, Noé, Adán, Idris y otros. Que ya creemos en ellos, que es el cuarto pilar de la fe. Entonces, el que declara el testimonio de fe debe saber ya sobre los pilares de la fe. Porque estos tienen que estar convencidos de los pilares de la fe antes de declarar el testimonio de fe. Si declara el testimonio de fe, pero no cree que Jesús es un profeta y mensajero, o no cree que no cree en un profeta y mensajero, la declaración del testimonio de fe es inválida. Es inválida. Entonces, atestiguar que Muhammad es el mensajero de Allah significa atestiguar que Muhammad es el último profeta y mensajero y también es el profeta y mensajero que abroga y que sustituye a los profetas y mensajeros anteriores. Es decir, sus enseñanzas sustituyen y abrogan las enseñanzas tanto de Jesús como de Moisés, como de los profetas y mensajeros anteriores, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Y atestiguar que Muhammad es el mensajero de Dios significa poner el Islam en práctica acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad. ¿Por qué? Porque Dios reveló el Corán, donde nos ha dejado enseñanzas. Pero también nos envió una persona, que es el mensajero, que es el profeta, para enseñarnos en persona, ¿no? Siendo un ser humano como nosotros y poniendo en práctica las enseñanzas del Islam, ya siendo un ser humano como nosotros, para que nosotros hagamos lo mismo. Acorde a él, no podemos cambiar las enseñanzas, no podemos adorar a Dios de una manera diferente a la que enseñó el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. ¿Por qué? Porque él era el mensajero elegido por Dios para enseñarnos el Islam, para poner en práctica lo que es el Islam, que Dios nos ha ordenado tener como religión. Entonces, por ejemplo, para dejarlo claro, y es así, estas son dos condiciones para que una acción sea un acto de adoración aceptado ante Dios. ¿Ya? Por ejemplo, la oración en el Islam, o el ayuno en el Islam, o la peregrinación en el Islam, o el hijab en el Islam, o la caridad, que es el zakat en el Islam, o la peregrinación, o bueno, otra acción, para ser válida ante Dios debe tener dos requisitos. El primer requisito es hacer esta acción únicamente con la intención de complacer a Dios, no con la intención de complacer a la gente, o de hacerse ver, o de buscar buenos comentarios, o de buscar beneficio mundano. No, en este caso no es válido ante Dios. Por ejemplo, si yo ayuno un día, pero no lo hago con la intención de complacer a Dios, sino con la intención de bajar
de peso o porque estoy de dieta o para, para algún beneficio que no sea de complacer a Dios, esto no es un acto de adoración. Es una costumbre que no tiene nada que ver con la adoración. Pero adoración o acto de adoración es todo dicho o hecho que se hace para complacer a Dios y, ahora viene el segundo requisito, y se hace acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Por ejemplo, quedamos con el mismo ejemplo, una persona ayuna un día, pero no, para complacer a Dios sí, pero no ayuna desde el Fajr hasta el Maghrib, desde el alba hasta el ocaso, sino ayuna desde el alba hasta el mediodía. No es esta la forma y la manera del ayuno en el Islam que nos enseñó el profeta Muhammad, que la paz sea con él. Entonces, por eso debemos aprender, hermanos y hermanas, debemos entender y comprender y saber que toda acción, todo acto de adoración o toda acción, para que sea un acto de adoración aceptado ante Dios y también que merecemos por ello una recompensa, debe tener dos requisitos, que es hacerlo con la intención de complacer a Dios, de obedecer a Dios o de cumplir con la orden de Dios. Y el segundo requisito es hacerlo acorde a las enseñanzas del profeta Muhammad, que la paz sea con él. Y para saber todo eso es aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y sabiendo y conociendo el Islam para que así practicarlo, de forma y de manera correcta. Entonces, con eso llegamos a terminar la clase de hoy. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala que sea una clase útil y de gran beneficio para todos nosotros. Inshallah, la próxima clase, el próximo viernes a las 8, veremos las condiciones, es decir, para saber que el testimonio de fe es válido, ¿ya? Tenemos que saber las condiciones que existen en el Islam, como el amor, la sinceridad, la certeza, también tener el conocimiento sobre lo que es Dios y sobre lo que es adorarlo a Él y también al profeta, seguir al profeta Muhammad y obedecerlo. Entonces eso lo vamos a ver inshallah para tener una visión completa sobre el testimonio de fe, que es el primer pilar del Islam. Y inshallah nos vemos el próximo viernes. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos ayude para comprender el mensaje del Islam. Amén. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.